Generalmente en los linfomas los ganglios aumentan de tamaño, pero los son normalmente a una reacción infecciosa y no es a un linfoma. Generalmente uno debe sospechar cuando el ganglio está aumentado de tamaño y dura más de un mes. Por lo cual ustedes tienen que consultar al médico. El médico puede sospechar de un linfoma al encontrar también ganglios agrandados cuando uno lo está revisando o cuando le está haciendo el examen físico, o bien por casualidad cuando le pide una tomografía para otra cosa. ¿Por qué aparece el linfoma? Bueno, su aparición en realidad se ha relacionado con múltiples causas. Pueden ser por alteraciones, digamos, causas ambientales, también productos tóxicos como el benceno, pero si bien no hay algo fidedigno que demuestre que existe una gran relación con ello, eso se discute, pero también puede ser por enfermedades, como ser enfermedades autoinmunes, también puede ser por una alteración en la inmunidad, como son los pacientes con HIV, o los pacientes que también pueden recibir trasplantes de otro tipo de órganos, también pueden predisponer a que aparezca un linfoma. Los tipos de linfomas que hay, en así la gran diferencia es tener los linfomas de Hodgkin, que en realidad es la enfermedad de Hodgkin, y los linfomas no Hodgkin. Lo más frecuente son los linfomas no Hodgkin, que esto se lo da en las personas adultas, es más frecuente, y a diferencia de la enfermedad de Hodgkin, que es más frecuente generalmente en adolescentes, en menos de 30 años. Bueno, en cuanto a la incidencia, generalmente, como dije, los linfomas de Hodgkin es poco frecuente y los no Hodgkin son más frecuentes. Y existen múltiples subtipos de linfomas no Hodgkin. También otra forma de poder dividirlos es a los linfomas no Hodgkin, es en cuanto si son linfomas indolentes o de bajo grado o agresivos de alto grado. Los de bajo grado generalmente quieren decir que las células tumorales se dividen y multiplican en forma lenta, lo cual acá es dificultoso el diagnóstico inicial. Son pacientes que lamentablemente te llegan ya con estadios avanzados, que esto ya vamos a ver con la estadificación. En cuanto a los linfomas que ya son de alto grado o agresivos, quieren decir que las células del tumor se dividen y se multiplican rápidamente. En estos casos es importante, más que nada, el hacer un diagnóstico temprano, porque como son de alto grado, pueden ser más agresivos y esto puede llevar a no recibo poco tiempo, dependiendo de los casos. Bueno, en cuanto a la clasificación de la WHO, esto yo no le voy a hablar mucho porque si no se van a aburrir, pero sí tienen que saber que los más frecuentes son los linfomas foliculares, esos son de bajo grado, y después están los linfomas no Hodgkin de células grandes B, que generalmente estos dos representan un 50% de todos los otros linfomas. Es fundamental determinar la característica y la estadificación, porque de acuerdo a esto nosotros vamos a poder elegir un tratamiento adecuado y de esta forma poder intentar hacer la curación del paciente. Los tipos, como decía, y frecuencias del linfoma no Hodgkin son múltiples. Yo lo voy a nombrar nomás, que lo más común es el linfoma B, el folicular, también figura acá el células T y NK, otros que están asociados al linfoproliferativo y ahí tienen una variación importante de linfomas, pero que no vienen al caso, pero sí tienen que saber que es importante llevar a estos diagnósticos, porque no es lo mismo tener un linfoma difuso de células grandes B a tener un linfoma de manto, en donde cual el pronóstico es peor. Y eso se va a ver con el diagnóstico. Por eso es importante que todos los linfomas no es que nos dividan en que sea Hodgkin y no Hodgkin, no. ¿Qué tipo de linfoma? Si es un linfoma no Hodgkin, que le pongan nombre y apellido. O sea, que si es un MALT o si es uno de células grandes B, si es un Waldenstrom, eso lo dicen con el diagnóstico. Para eso sí es importante porque uno elige el tratamiento y por ende el pronóstico del paciente. Bueno, esto es lo que yo le quería mostrar en cuanto a la estadificación.
En cuanto a los estadios, es importante saber que el estadio 1 es cuando uno tiene un tumor localizado, o una región, un ganglio o un solo órgano. Ya cuando es estadio 2, que tienen 2 órganos diferentes, y estadio 3 ya es cuando tienen compromiso por arriba o por abajo del diafragma, que esto lo voy a explicar en la próxima diapo, y en el estadio 4 ya cuando el paciente está diseminado y ya tienen compromiso pulmonar, pleural, peritoneal o de huesos, de la médula. En este dibujito ustedes van a ver bien que lo que les explicaba. Estadio 1, un solo ganglio. El estadio 2, que tenga 2 grupos ganglionares, en el cuello y en la axila en este caso. El estadio 3 lo divide el diafragma, que tenga arriba del diafragma, o sea, un compromiso de abdominal, es estadio 3, y 4 ya todos los órganos. Esto es importante porque nos marca la cantidad de ciclos que puede recibir el paciente. Lo mismo, esto es un solo grupo, 2 grupos, y acá por abajo del diafragma 3 grupos, y ya todo lo que es los órganos comprometidos. Bueno, en cuanto a estadificación, acá hay que hablar un poquito sobre el PET-TC, que es un estudio que se realiza para justamente poder hacer la estadificación de ver qué tan avanzado está o no el tumor, y eso se hace, digamos, al diagnóstico, ¿no? El PET, esto ha resultado un cambio mayor en el manejo de los pacientes con linfoma, debido a que antes uno no lo podía ver con exactitud dónde estaba el tumor, que ya les voy a explicar por qué. El PET-TC se debe usar para diagnóstico. El diagnóstico es solamente la biopsia con inmunomarcación. El PET es para estadificar. El empleo del PET-TC ha sido considerado en las siguientes situaciones: o sea, como complemento de estadificación de inicio en forma temprana a los 2 o 4 ciclos de quimioterapia, para luego reevaluar si el paciente respira o no, si continúa con el mismo esquema o se le rota otro esquema, para restadificación y completar el tratamiento. Como seguimiento, después que un paciente le dice que ya está curado, se lo hace seguimiento con el PET-TC anualmente, como criterio de elegibilidad previo para el autotrasplante, porque aquellos pacientes con linfomas que no responden a las quimioterapias, no son quimiosensibles, y que le tienen que hacer una segunda línea de quimioterapia y lo van a llevar al autotrasplante, previamente hay que asegurarse de que esté totalmente curado, por lo tanto se hace un PET-TC. Y bueno, como monitoreo temprano en la terapia, es lo mismo que decía de los 2 a 4 ciclos, para ver si uno continúa o no con el mismo esquema. Esto es el PET-TC, es una tomografía que nosotros, si vemos en la primera imagen, uno puede decir ahí que no tiene ganglios, pero cuando hace un PET-TC, que es una tomografía con flúor, desoxifluor de glucosa 18, el tumor se nutre de azúcar, la glucosa es azúcar. Entonces, al inyectar por la vena, esa glucosa lo capta el tumor, y nosotros podemos ver que esto es una masa, que es un tumor. Esto se mide con un SV, con un número que de mayor a 3,5, que te informan, eso significa que es positivo para el tumor. Otras cosas que pueden, digamos, también captar la glucosa serían las infecciones, pero el corte del nivel del SV es diferente, es más suave, no capta tanto. Nosotros, si hacemos una tomografía común y corriente, no lo vemos, no lo observamos. En cambio, si hacemos un PET, sí. Esto es lo mismo. Esto ya es un cáncer del pulmón, esto es otra historia, pero quería mostrar el PET. Acá uno puede ver que hay un nódulo, pero no se sabe si es un tumor. Entonces uno, si hace un PET, puede captarlo y ver realmente y decir sí. Y de hecho después se puede pulsar también. Pero en fin. Bueno, también para la estadificación se usa la médula ósea, la biopsia de médula, que esto es un poco una imagen ilustrativa nomás, de la cresta ilíaca posterior superior, se lo pone al paciente boca abajo, y esta es la aguja que uno penetro la piel, y tengo que llegar
pasar la cortical del hueso y llegar a lo que es al hueso esponjoso, que ahí es donde está la sangre, la médula ósea. Y esto es médula ósea en esta jeringa. Esto sería una punción aspiración. Para sacar hueso, se saca hueso dentro de la aguja, ya es otra, dentro de la misma técnica, pero lo importante es que esto es sangre y esto, el hueso es un pedacito de hueso que quedaría dentro de la aguja. Las dos cosas sirven. Bueno, en cuanto al tipo de linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin, que es de las que es común en los adolescentes, generalmente, existen distintos tipos también. Variante clásica de predominio linfocítico, con esclerosis nodular de celularidad mixta y con depleción linfocitaria. El más frecuente es la esclerosis nodular y la depleción linfocitaria es menos frecuente y generalmente se asocia en pacientes con HIV. Bueno, el linfoma de Hodgkin generalmente tienen adenopatías aumentadas, o sea, ganglios aumentados de tamaño, sin dolor. Otros síntomas que generalmente se acompañan son los síntomas B, que es lo que se llama fiebre, sudor nocturno y pérdida de peso. El picazón puede acompañarse. El sudor nocturno es importante porque es un sudor que empapa la ropa, moja la remera. Eso es importante. Los pacientes también pueden experimentar dolor en los ganglios linfáticos después que toman bebida alcohólica. Es un signo característico en los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin. No siempre, pero sí es característico. Solamente duele después de que toman algo de alcohol, una cerveza o algo. Bueno, y siempre saber que el vaso podría estar aumentado igual que el otro. El diagnóstico, como dijimos, siempre es la biopsia del ganglio afectado o bien del órgano que esté afectado. Y es importante hacer el uso del inmunofenotipo, que esto nos va a servir para distinguir qué tipo de linfoma de Hodgkin es, si es el clásico o no es el clásico. Y bueno, y el diagnóstico anatomopatólogo del linfoma a veces es difícil, por lo cual se les recomienda que lo realice un anatomopatólogo que sea experimentado en hematología. También se pueden usar el recuento de células sanguíneas, también el frotis o el examen de médula ósea, y también evaluar un análisis de sangre tanto del hígado, un análisis general del cuerpo y para ver lo que es el pronóstico de la enfermedad. Generalmente los pacientes que tienen síntomas B tienen, digamos, que necesitan un tratamiento más agresivo porque el síntoma, ya que el paciente tenga síntomas, es un factor pronóstico adverso. La extensión de la enfermedad y la presencia de los síntomas para determinar siempre el tratamiento a elegir. El tratamiento, el objetivo siempre es según la radioterapia, eso depende, la radioterapia depende de qué estadificación está, qué tipo de linfoma es, si es masa bulky, cuando es más de 10 centímetros, generalmente hacen radioterapia. Y se puede usar quimioterapia o combinaciones de las dos. En cuanto al linfoma no Hodgkin, es muy similar, pero bueno, el diagnóstico se diferencia por la anatomía patológica. Generalmente no están ganglios, pero sí, a veces pueden ser los ganglios. También se puede encontrar un vaso agrandado, y en algunos casos la enfermedad solo puede descubrirse durante un examen médico de rutina y uno de golpe encontró un vaso aumentado de tamaño con una déficit de glóbulos o anemias, y entonces uno a veces tiene que sospechar que sea un linfoma esplénico porque el no Hodgkin es más para órganos. El diagnóstico es similar, hay que hacer una biopsia de ganglio linfático o bien del órgano que esté afectado. En algunos casos el diagnóstico puede realizarse con el descubrimiento de linfocitos anormales, que son las células del linfoma, ya sea en la sangre o en la médula ósea. Uno lo puede encontrar, eso ya es mal pronóstico. Bueno, las células pueden ser estudiadas, también deben ser estudiadas con inmunofenotipo, porque esto nos van a realmente dar el nombre y el apellido del tipo de linfoma y como dije, es importante para poder hacer una buena elección del tratamiento y para que el paciente pueda hacer una remisión completa.
por eso es importante la anatomía patológica con inmunofenotipo. El tratamiento es muy similar, se puede hacer quimioterapia, radioterapia, ambos, y cuando el paciente es refractario, generalmente uno puede llegar al trasplante de médula. Los consejos prácticos es que en realidad es importante la contención y la información, esto es clave, el conocimiento de realmente de lo que pasa, ya sea de los tratamientos disponibles que existen, o bien de que existen opciones de curación, es primordial para un paciente para que tenga una visión optimista. La familia y los amigos son importantes, trabajar y descansar, eso es primordial, mantener la enfermedad bajo control, también protegerse del sol, también tienen que saber que la maternidad es posible y siempre es un buen consejo hablar con el médico tratante. Hace 20 años, haciéndome una radiografía, una ecografía de vesícula por un pequeño dolorcito que tenía, descubrieron una masa ganglionar aumentada de tamaño, o sea que yo estaba dentro de los pacientes que no tenían síntomas notorios, y el diagnóstico final, después de todos los estudios, como dijo la doctora, dio que tenía un linfoma folicular estadio 2. Gracias a Dios, y me hice ese estudio de vesícula porque el médico me dijo que hacía como 10 años que lo tenía, porque como era de crecimiento lento, bueno, iba aumentando de tamaño y yo no me daba cuenta. Si hubiera seguido más, ser más desfavorable. En ese momento, hace 20 años, no existían las redes sociales como ahora. Por lo tanto, uno que recibe este diagnóstico, por supuesto, queda como en estado de shock, no sabe qué me están hablando, aunque yo lo había estudiado en la facultad, soy odontóloga, pero bueno, es igual, uno entra en estado de shock. Y lo primero que hacemos, y sobre todo en aquel momento, era entrar en el famoso doctor Google, ¿no? Cosa que nos hizo mucho mal porque ahí la información no es una información que es adecuada, porque como ustedes vieron, hay un montón de tipos de linfomas, entonces lo que a mí me estaba pasando no era lo que estaba leyendo y me confundió muchísimo. Es así que 5 años después, junto a Claudia Bulsomi y la doctora María Virginia Prates, formamos la Asociación Civil Linfomas Argentina. ¿Para qué? Para que un paciente recién diagnosticado encontrara un lugar donde pudiera tener una información clara, precisa, un par que le dijera, mira, me pasó lo mismo, hace tal cosa, consulta al médico, y no sentirse tan solo como en aquel momento. Les aclaro que fue yo lo tuve hace 20 años y la asociación este año cumple 15 años, ¿sí? Es así donde nace Linfomas Argentina, que después empezamos a brindar apoyo a pacientes con mielofibrosis y a pacientes con síndrome mielodisplásicos, que también son enfermedades hematológicas malignas. Somos miembros, después de todos estos años, somos miembros activos de Lymphoma Coalition, que es la organización internacional que nuclea a todas las organizaciones de pacientes del mundo. Somos miembros de Alianza Latina de de pacientes con enfermedades hematológicas, miembros de la Unión Internacional de la Lucha contra el Cáncer y miembros de la Alianza Internacional de Síndromes Mielodisplásicos. Trabajamos en diferentes áreas. En el área terapéutica y de contención tenemos reuniones de apoyo psicológico con la licenciada Mariana Godoy, que va a hablar después. Tenemos un consejo médico asesor donde está formado por importantes hematólogos de nuestro país. Tenemos una comunidad virtual en Facebook que se llama Asociación Linfomas Argentina, y tenemos un grupo de Facebook que es cerrado para pacientes con linfoma que se llama Sobrevivimos al Linfoma. También, como nos ocupamos de mielofibrosis, tenemos otro grupo de pacientes con mielofibrosis y pacientes con linfoma cutáneo, que son pacientes que tienen un linfoma muy más extraño y bueno, a veces necesitamos juntarlos. Nuestro Instagram es Linfomas Argentina, ok, y Twitter @linfomasar. Tenemos una línea de atención gratuita que es el 0800 55 55 46
hacíamos talleres y charlas informativas en hospitales, pero este año estamos haciendo prácticamente 2 o 3 Zoom por semana, con charlas con médicos, con enfermeras, charlas de apoyo psicológico con la doctora Godoy, con la licenciada Godoy. También taller de estética para pacientes en tratamiento, que este año no lo podemos hacer, y presencia de voluntarios en el Hospital Durán y el Posadas para ayudar en el acceso a los medicamentos, que lamentablemente tampoco lo podemos hacer por la pandemia este año. Bueno, acá son unas fotitos de los talleres de maquillaje que hacíamos en nuestra sede. Son charlas que dimos en el interior del país. Este es el curso, el anterior es un curso de formación de voluntarios que hicimos. Para conmemorar el Día Mundial hicimos muchos eventos. Acá está Manuel Wirtz con un coro en el Auditorio Borges en un 15 de septiembre, creo que fue el 2010. Hicimos carreras en la ciudad de Tucumán, también en Campana. Presentamos una remera hace unos años. Acá nuestras voluntarias en el Obelisco, también en un 15 de septiembre con nuestras remeras naranjas que nos identifican. Las Leonas, cuando salieron campeones, nos regalaron esta foto. Acá también lo mismo, está el doctor Kuminski y la doctora Prates en una charla en la Sociedad Argentina de Hematología en el 2010. Hemos iluminado el Obelisco y el Monumento a los Españoles, todo para el 15 de septiembre, que es el Día Mundial de Concientización de los Síntomas del Linfoma. Algunos, que nos han apoyado artistas. Dentro del área de asistencia legal, los ayudamos a los pacientes para que conozcan sus derechos, los ayudamos en el acceso a la medicación, cuáles son los trámites que tienen que hacer, sobre todo los pacientes que están en los hospitales, son los que no tienen obra social o prepaga y se encuentran más indefensos. Y damos charlas y talleres sobre estos derechos y cómo deben actuar. En el área de incidencia trabajamos muchísimo y hemos logrado que en el 2008 se aprobara la Ley Porteña de Concientización sobre el Linfoma. En el 2008 también, trabajando con otras ONG, logramos la Ley Registro Poblacional del Cáncer, que gracias a esto, al año se creó el Instituto Nacional del Cáncer. O sea, el Instituto Nacional del Cáncer nace por iniciativa de las organizaciones de pacientes, eso para que lo tengan bien en claro. Después, en el año 2016, logramos la Ley Nacional que toma el 15 de septiembre como Día Mundial del Linfoma, pero nos encontramos con un problema, lamentablemente, que vivimos en un país federal, entonces necesitamos que todas las provincias adhieran a ese día. Solamente conseguimos que adhiriera Río Negro, así que este año no pudimos hacer mucho, pero esperamos que el año que viene poder insistir para que todas las provincias adhirieran, que significa que cada provincia hace la campaña y no nosotros solos. Y en San Luis conseguimos la Ley Puntana en el año 2013. Tenemos para los pacientes con mielofibrosis, generamos un sitio especial para estos pacientes, que es www.mielofibrosis.com.ar. Tenemos redes sociales especialmente para estos pacientes. Hicimos campañas en hospitales, primero en centros de hematología para que supiéramos que dábamos apoyo a estos pacientes. Y tenemos grupos de Facebook también con lo mismo, con el apoyo emocional sobre todo, porque es una enfermedad de baja incidencia, pero que lamentablemente no tiene cura. Entonces es una enfermedad que es crónica y hay que darle mucho apoyo emocional a los pacientes, y en eso se encarga acá Mariana Godoy. Acá son congresos que estuvimos, acá es una voluntaria nuestra en Rosario, los 15 de septiembre todos nuestros voluntarios se visten de naranja y salen por todo el país a las peatonales a repartir un folleto donde están los principales síntomas, los síntomas que uno tiene que tener en cuenta si los tiene, no significa que todos los tengamos. Yo, por ejemplo, no los tuve, pero si uno tiene un ganglio aumentado de tamaño en el cuello, en la axila o en la ingle, y que a veces se le suma febrícula nocturna, sudoración a la noche, y a veces picazón durante el cuerpo, si tiene alguna de estas cosas, hay que concurrir al hematólogo, pero sobre todo ese ganglio que no corresponde a ninguna infección.
Entonces ese día repartimos volantes a nuestras voluntarias y en todo el país las van a encontrar, salvo este año. Y tuvimos la satisfacción después de tantos años, porque somos todas voluntarias y lo hacemos todo de corazón, que el año pasado la Lymphoma Coalition, que les comenté que era la organización internacional, dio por primera vez un premio a la organización que más trabajó en concientización sobre los síntomas del linfoma, y nos lo dieron a nosotros, que fue en Barcelona, no estábamos presentes nosotros, pero fue una alegría porque fue como, nos dio un mimo y más fuerzas para seguir adelante en nuestra tarea. Lo que quiero que tengan en cuenta ustedes son esos síntomas que les comenté, y que el 15 de septiembre es el Día Mundial, y que bueno, estamos haciendo un montón de cosas en forma virtual que por ahí se van a encontrar con algo. Soy la psicóloga de Linfomas Argentina. Al igual que Aide y Magalí, yo también tuve un linfoma en 2011, cuando tenía 22 años. Tuve un linfoma de Hodgkin, y con respecto a los síntomas, también como para ir viendo casos puntuales, tenía síntomas, pero no tenía todos. Por ejemplo, el síntoma que más quizás se puede ver, el aumento del ganglio, que yo no lo tuve, por ejemplo, no tuve aumento de ganglio. Sí, los síntomas que sí tuve fueron cansancio, febrícula, lo tenía en mediastino, acá en el pecho, pérdida de peso, tos, cansancio, pero bueno, como era en invierno, yo como que lo relacionaba a, bueno, no, es una gripe, ya va a pasar. Sin embargo, la febrícula era fija siempre, más o menos 7 de la tarde, fija que siempre 37.5, 37.6. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta que no necesariamente se pueden palpar los ganglios. Bueno, yo tuve el linfoma en 2011, en 2012 me acerqué a la asociación, entonces estoy como voluntaria, y desde el 2017 que esos talleres de apoyo emocional, apoyo psicológico, porque pensamos que es importante acompañar a los pacientes y a los familiares en todo este proceso, y muchas veces lo psicológico queda en segundo plano, ¿no? Porque se atiende directamente a lo que es más urgente, digamos, que es lo biológico, el cuerpo, que se entiende la urgencia, pero muchas veces queda lo psicológico solapado, ¿no? Y muchos médicos quizás no dan la opción de contención, ¿no? Por un tema de tiempos, por un tema de que, bueno, no puede estar tanto tiempo con una hora con cada paciente dedicándose a la contención, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, entramos en escena nosotros, los psicooncólogos, que bueno, que quizás no todos los pacientes tienen esa atención, ni tampoco digo que todos lo necesiten, pero la verdad que es un buen acompañamiento. En mi experiencia personal sí estuve acompañada por una psicooncóloga, y bueno, ahora estoy como, bueno, del otro lado, ¿no? Acompañando yo. Lo importante, me parece que también se pierde mucho de vista que no solo el paciente está experimentando un duelo por la pérdida de la salud, sino también una serie de pérdidas, como por ejemplo la pérdida de control, la pérdida de imagen de sí mismo, la pérdida del estilo de vida, de proyectos vitales. Entonces también tiene que hacer unos duelos por todo eso que está perdiendo, ¿no? Y esto muchas veces no se menciona, y tampoco, también lo que ocurre mucho es que al tener el diagnóstico que te dicen que es, bueno, tenés un linfoma, que es un tipo de cáncer, se asocia directamente la palabra cáncer, que eso hoy en día, por suerte, gracias a la ciencia, no es un sinónimo de muerte. Se puede tratar y se puede superar también, y siempre por eso hacemos también énfasis en la detección temprana, porque mejora bastante el pronóstico. Las emociones, digamos, que más se ven al recibir el diagnóstico y durante el tratamiento son el miedo, la incertidumbre, el enojo, el sentimiento de culpa, quizás, porque esto del sentimiento de culpa quizás es difícil entenderlo, pero por ahí hay muchos pacientes que lo que dicen es, bueno, no, yo
me agarré esto porque fui una mala persona, entonces esto es como para, bueno, algo más, digamos, del lado del karma, o pueden decir, bueno, es porque no tuve un estilo de vida saludable, y entonces tienden a culparse, pero la realidad, como dijo la doctora, es que la causa es desconocida, entonces no se puede asociar ni a un estilo de vida no saludable, ni a ningún estilo de vida determinado, digamos. También tiene mucho que ver en el afrontamiento de la enfermedad, qué experiencias previas ha tenido cada paciente y cada familia con el cáncer, ¿no? Si, por ejemplo, una persona, por ejemplo, el otro día hablaba con una paciente que le habían diagnosticado un linfoma folicular, y su hermana había muerto de cáncer de mama. Entonces ella ya pensaba que también se iba a morir, porque bueno, como la hermana se murió y el cáncer te mata, y bueno, ahora yo tengo cáncer, me voy a morir, ¿no? Perdiendo de vista un poco que los tipos de cáncer son distintos, que los tratamientos son distintos, y sobre todo que los cuerpos son distintos, ¿no? Como siempre se escucha bastante en la comunidad médica, que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, ¿no? Claro, que a mí un tratamiento que quizás me resulte a mí, a otra persona no le resulta y le resulta a otro, el siguiente, por ejemplo. Magalí nos va a estar contando sobre eso. Entonces, bueno, qué importante también es qué experiencias previas tiene cada familia y cada paciente con el cáncer. Otra cosa es, por ejemplo, si la única experiencia que tienen es, bueno, no, yo tuve un amigo que tuvo un linfoma, se hizo 6 meses de quimioterapia y está lo más bien. Ah, bueno, yo también tengo un linfoma, bueno, en 6 meses voy a estar bien, ¿no? Como que ya te cambia bastante el preconcepto, y sumado también a lo mucho que por ahí suele verse en las películas, en las series, como que vos te imaginás una persona que tiene cáncer sin pelo, tirada en una cama, en un estado terminal, y con todos los efectos secundarios de la quimioterapia, te asusta muchísimo. Por ejemplo, a mí me pasaba en lo personal eso de, bueno, no, con la quimioterapia, peor el remedio que la enfermedad, ¿no? A veces un paciente lo vive como de forma paradójica, porque decís, bueno, y de repente me están dando quimioterapia y los efectos secundarios, pero ¿por qué si yo me sentía bien, no? Entonces es muy difícil poder elaborar y simbolizar que la quimioterapia es lo que te está curando, ¿no? Eso es bastante difícil porque es vivido como un ataque. Y después, bueno, esto que mencionaba antes de que suele ocurrir lo que nosotros llamamos conspiración, que es que, bueno, el paciente no suele expresar cómo se siente, sus emociones con la familia ni con el médico. Con la familia principalmente puede ser para no preocuparlos, o también porque saben que cualquier cosa y desde el lado de la familia también, como bueno, no saben qué decir, sigue siendo común que se armen estas conspiraciones de silencio, ¿no? Y después pasan todo el tratamiento sin hablar, y bueno, también lo que quería destacar es que está súper recomendado poder hablar de las emociones, cómo se sienten, aparte también para decir qué es lo que necesitan, qué es lo que no necesitan, qué quieren, qué no quieren, cómo quieren ser acompañados, qué es lo que necesitan, ¿no? Y está comprobado que comunicándose y hablando sobre lo emocional, sobre todas estas demandas, mejora el afrontamiento de la enfermedad, ¿no? Sí voy a decir que un estilo de afrontamiento positivo de la enfermedad va a mejorar muchísimo el tema del sufrimiento, ¿no? Porque hay cosas que son inevitables, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, sí, el pensamiento positivo va a mejorar el tema del afrontamiento. Pero la verdad es que lo que voy a decir es que si es una persona que ante otras situaciones difíciles de su vida no ha sido una persona positiva, no le puedes estar diciendo, bueno, dale para adelante, positivo, porque es una persona que no afronta las cosas de esa forma y tiene sus estilos, ¿no? Cada uno con sus estilos, pero bueno, sí hay que saber que haciéndolo de forma positiva, sufrís menos, digamos. No les voy a decir que el tratamiento es más o menos efectivo, porque eso está del lado de la medicina, pero sí se sufre menos afrontándolo positivamente, entonces hay que tratar de hacerlo así. Si no se puede, bueno, tratar de encontrar quizás la manera o un punto intermedio, porque bueno, también pone un poco de presión al paciente decirle todo el tiempo, bueno, dale arriba, no, pero, por ejemplo, algo que me decían a mí, pero mira lo bien que estás,
¿no? Y yo quizás me sentía re mal, y capaz no tanto físicamente, pero psicológicamente estaba destruida, y que te digan, bueno, pero mira qué bien que estás, te metía como una presión extra, tengo que hacerme cargo de lectura de lo que en este caso mi mamá me decía, por ejemplo, ¿no? Y es como una presión extra, ¿no? Es tremendo. Después, por ahí uno piensa que llegando a la remisión o a la sanación, como que bueno, ya se terminó todo, ya está, listo, aquí no ha pasado nada. Lo cierto es que el cáncer no solo te deja una huella psíquica de por vida, sino que también después uno no puede volver a como antes, ¿no? Porque uno ya no es el mismo y además terminás muy cansado y te agrega algo nuevo que es, bueno, el miedo a que vuelva. Siempre está la posibilidad. Y el miedo a que vuelva está. Entonces ocurre lo que llamamos el síndrome de la espada de Damocles, ¿no? Que es que sentimos que está la espada de Damocles encima nuestro y que en cualquier momento, pendiendo de un hilo, y que en cualquier momento se va a cortar y nos va a matar. Entonces ocurre que los pacientes en remisión están muy estresados, se sienten como, entre comillas, ¿no? Abandonados, porque bueno, ya el médico les dice que iban todas las semanas y ahora de repente van cada 6 meses, por ejemplo, y empiezan con la hipervigilancia, a estar pendientes de, bueno, si tienen una línea de fiebre, ya seguro volvió el linfoma, ¿no? Y realmente se angustian muchísimo y hay que aprender a convivir con esos fantasmas y empezar a quitarles entidad, ¿no? Después, bueno, también con el tiempo el paciente irá dándole un significado que obviamente es algo muy personal, nadie le puede decir al paciente qué significado tiene el cáncer. Y no solo que es personal, sino también que me parece que es algo dinámico, ¿no? Como que hoy puede significar algo para esa persona, pero dentro de 5 años puede significar otra cosa, ¿no? Y cada uno irá buscando las explicaciones que le sirvan, ¿no? Y por último, siempre cuando se llega al diagnóstico, es muy común, no digo que todos, pero es en general y bastante común, que el paciente se pregunte, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora, no? ¿Por qué ahora si yo justo, no sé, ahora me jubilé, ahora querían dedicarme a viajar, a disfrutar de mis nietos, por ejemplo, se escucha mucho? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si soy una buena persona, si tuve un estilo de vida saludable, no? Siempre le digo a los pacientes que esas preguntas son un callejón sin salida, ¿no? Como que no conduce a nada, porque no hay una respuesta correcta tampoco, que si lo hubiera, de hecho, tampoco sirve de nada porque ya está, el linfoma está acá y hay que tratarlo, y no echarse culpas por el pasado. Así que bueno, tratar de encontrarle la vuelta. Es muy difícil y obviamente por más que tengas un estilo de afrontamiento positivo y todo, obviamente que hay días en que uno va a estar mal, va a estar triste y va a querer largar todo, pero bueno, me parece lo importante no perder el foco, ¿no? De bueno, tengo que hacer este tratamiento para el día de mañana poder, no sé, el proyecto que cada uno tenga, ¿no? Bueno, viajar, no sé. Ahí leí el otro día un testimonio de una mujer que estaba en tratamiento y decía, no, bueno, yo me tengo que curar porque quiero tener nietos el día de mañana. Entonces la motivaba a eso, quiero ser abuela. Y faltaba mucho tiempo todavía, pero tenía ese sueño y bueno, finalmente lo superó y creo que ayuda bastante. Pertenezco a la asociación desde el 2017, pero yo tuve el linfoma de Hodgkin en el año 2009. En ese momento yo me encontraba en Estados Unidos trabajando y estudiando. Bueno, uno piensa en Estados Unidos va a ser todo más rápido o algo así, pienso yo la medicina ya, pero no, yo les cuento que yo tuve todos los síntomas, todos, la del cansancio, la febrícula, la pérdida de peso, ahí estaba contenta por ese lado, los sudores nocturnos, la picazón, la tos y la falta de aire y el crecimiento de los ganglios. El tema es que cuando yo me iba al médico, siempre me trataban por separado todos los síntomas. Por ejemplo, cuando tenía la picazón, fui y me dijeron que tenía sarna. Cuando estaba con la tos y
la fiebre y en ese momento, en el 2009, estaba la fiebre de H1N1. Entonces pensaron que tenía esa fiebre y no daba hasta que después, unos meses después, ya los ganglios ya los tenía muy inflamados del tamaño de una pelotita de golf, así en la ingle. Y ahí me hicieron una biopsia y salió que tenía linfoma de Hodgkin y el estadio era 4B en ese momento. Claro, yo al saber ya había perdido casi 6 meses yendo al médico y el estadio se había avanzado. Y cuando volví de la Argentina, volví a la Argentina, empecé a hacer el tratamiento de quimioterapia. A lo largo de mi tratamiento yo tuve 5 líneas de tratamiento, porque bueno, al comienzo funcionaban, después no funcionaban, me hacían unas quimios, no funcionaban, los ganglios seguían con el mismo tamaño y entonces se cambiaba. También tuve radioterapia y al poquito tiempo tuve la recaída de nuevo con el linfoma. Y seguí con estos tratamientos, con las distintas quimios, y para abril del 2011 tuve el autotrasplante de médula ósea. Sí, pudieron trasplantarme sin enfermedad. Así. Si no funcionaba, en ese momento le habían hecho los estudios a mis hermanos y yo tenía 29 años, había cumplido. Y tenía en ese momento un hermanito, tengo todavía mi hermano, pero ahora ya tiene más edad, 11 años. Él era el único compatible conmigo. Entonces era como muy fuerte toda esa reacción, que venga él con 11 años y me diga, Magali, yo te voy a salvar. Así es como, porque él sabía que, sí, él sabía que las células madres de él eran compatibles con las mías y, por ejemplo, las de mis hermanas, que, no sé, una tenía 35 en ese momento y la otra 20, no funcionaban. Y bueno, fueron 2 años de tratamiento, de mucho aprendizaje, de aprender a ser paciente sobre todo, porque yo antes era muy controladora de todo, del tiempo, de las cosas, y cuando me agarró esto, mi mamá me dijo, vos no sos doctora, entonces tenés que dejarle el trabajo a los doctores que son los que saben, y uno se embarca en eso. Y yo lo tomé, ya en mi familia hubo casos de cáncer de mamas con mi mamá, y lo tomé como algo para aprender y cambiar mi estilo de vida, ser un poco más, ser más relajada. Una de las cosas que yo les quería decir es, por ejemplo, si tienen algún amigo que está pasando en esas cosas, no sientan lástima o digan, ay, pobrecito, porque esa es una cosa que a veces a los que estamos de este lado nos sentimos mal. Y los que nos gusta que nos pregunten es cómo te puedo ayudar. Por ejemplo, no sé, yo tenía una amiga y ella sabía que a mí me gustaba pasear por la costanera de Corrientes, soy correntina, y entonces ella venía después del tratamiento, que yo tenía permiso para salir, y me daba una vueltita en el auto, bajábamos al sol, mirábamos el río, y después volvía a mi casa. Y eso ya era algo muy lindo para mí. Así que eso, saber, preguntar cómo podemos ayudar, es algo que me quedó siempre. Y cuando uno también está en tratamiento tiene que tener un propósito. Por ejemplo, cuando yo estaba pasando el momento durante el trasplante de médula, que uno se tiene que quedar aislado, que no tiene contacto con familiares, con nadie, justo me había llegado a mí la invitación de un casamiento de una amiga en Colombia. Entonces yo estaba ahí con el día 3 de trasplante
y en 8 meses era el casamiento, y yo decía, bueno, yo acá me tengo que poner bien para poder asistir a ese casamiento. Más allá de donde fuera, era asistir a un evento de una gran amiga. Y esa fue una de las fuerzas que me dio a mí para seguir adelante. A todo esto, bueno, lo que yo les quiero decir es que hay que tener muy en cuenta los síntomas para poder tener un diagnóstico precoz. Porque que no les pase como a mí, que yo tuve que tener varios tratamientos, la radioterapia y el autotrasplante. Entonces, uno tiene que ver los síntomas del linfoma y poder así consultarlos si tienen conjunto. Eso, más que nada. Y bueno, hay que seguir y vivir la vida y celebrarla. Gracias.